¡Hola! Tiznados, ¿cómo están? Espero te encuentres súper bien y estés teniendo un día increíble. Y bienvenidos a lo que sí. Traemos una nueva guía, una nueva run de mano de una de las waifus más poderosas y musculadas del canal. Señor, cuando hablamos de una waifu muy poderosa y musculada, por supuesto que nos estamos refiriendo a Sandalphon. En esta run me ayuda a ejecutar una build con un arma que, ¡Dios!, es extremadamente demasiado buena y una de las mejores builds que yo haya jugado jamás. Y lo mejor de todo es que con un arma que estoy seguro que debes tener en el inventario, me juego la suscripción si no la tienes, porque estoy seguro que la tienes. Y no te imaginas el enorme potencial que tiene esta arma ejecutando con esta build que te voy a mostrar ahora. Y no vamos a hablar de ese ritual de buffos todo raro, que si bufo con el tema de la locura, que si bufo con el tema del seppuku, que si lacerar hasta quedarte con un chin de vida y después ponerte la pluma roja. No, nada de eso, solamente dos buffos y este par de armas es más que suficiente para hacer destrozos a nuestros enemigos. ¿No me crees? Pues bueno, quédate, que te lo cuento y te lo demuestro. Editor de video, vamos con esa intro. Verás, para esta run vamos a necesitar un par de Pikachas. ¿Pikachu? Suena parecido. En fin, necesitaremos un par de estas armas que no las dropean estos mineros que están aquí, que estoy seguro que te lo habrás topado a lo largo de tu aventura y están dentro de las cuevas. Y en muchas ocasiones te habrán soltado este ítem y no te has dado cuenta del enorme potencial que estas armas tienen. Y que las haces tan especiales, sencillamente es que a pesar de que es un arma estilo martillo, su daño no es estándar o golpe, sino que es perforante. Estos mineros se encuentran a lo largo de todas las cuevas que están distribuidas en las tierras intermedias, pero te recomiendo que vayas a la ubicación que te estoy mostrando a continuación, ya que los mineros de aquí son de muy bajo nivel. Nada más comenzar la cueva, hay 5 de ellos y si no te la dropean, pues puedes volver al sitio de gracia, volverlos a acabar y así sucesivamente hasta que te suelten las armas necesitadas. La ceniza de guerra que vamos a utilizar en esta run es la gran y mítica y una de las mejores cenizas del juego, que viene siendo la hoja rocosa u hoja de peñasco, que se ubica en esta localización que te estoy mostrando a continuación, con afinidad frío. Como arma secundaria, como siempre recomiendo una daga sin mejorar con la ceniza de guerra del Raptor of the Mist, y esto lo vamos a necesitar para esquivar el ataque de área de Radahn, el estompeado de gallos o cualquier otro ataque que la verdad sea un poquito incómodo de esquivar. En el sello, pues humildemente puedes utilizar el que tú quieras, no hace falta mejorarlo, ya que únicamente lo vamos a ocupar para activar nuestros buffos clásicos, Juramento Dorado y Aullido de Shabriri. Puedes utilizar también Llama Dame Fuerza, pero vas a hacer menos daño. Y el otro encantamiento que te recomiendo, y este es condicional, es el de la regeneración bestial, y más adelante hablaré del porqué. Para el conjunto de nuestro personaje vamos a iniciar con la armadura del ave tumular, que esto nos potencia nuestros ataques en salto un 10%, y el resto de las piezas, pues la armadura de Rakshasha, que esto nos aumenta el daño que hacemos, pero también el daño que recibimos, así que debes tener un poquitico de cuidado con eso. Bueno, en el casco, sabes que yo no utilizo casco, pero en esta ocasión esa florecita le quedaba muy linda. En los talismanes, pues tenemos varias configuraciones aquí, pero te vengo a traer lo que yo considero más óptimo, comenzando con el talismán de garra, que esto nos aumenta aún más nuestro daño de nuestro ataque en salto un 20%, seguido del talismán de insignia alada con espada podrida. Y sí, cada vez que hacemos un ataque en salto con estas armas, activamos el primer escalado de este talismán, por lo que el segundo activa el otro y así va eso sucesivamente, así que cae muy bien. De tercero vamos con el talismán de la hoja de la piedad, porque vamos a estar rompiendo la poise constantemente y este talismán lo vamos a estar activando seguido. Y por último, el escudo con blasón de dragón, para darnos ese escudo, o mejor dicho, darle ese equilibrio defensivo. Este lo puedes reemplazar sea por el talismán de escorpión mágico, o el talismán de lancero, o inclusive el de la tortuga bicéfala, pero estos son los más recomendados. En la médica milagrosa vamos a dejar fijo sí o sí la lágrima rota de piedra agrietada, para tratar de romper más fácil la postura de nuestros enemigos, en combinación con la opalina. La otra opción, que es mucho más ofensiva, vendría siendo utilizar la
de la chupa sangre, y aquí donde debes considerar utilizar la regeneración bestial para que la pérdida de vida no sea tan grande. Ahora bien, por aquí te voy a estar dejando las estadísticas de Thunderfog a nivel 150 y posteriormente a nivel 200. Sin más nada que agregar, no me queda más que decir que preparen armas, colóquense sus cascos, y si aún no me crees que esto va a funcionar, pues deja de demostrártelo con las siguientes peleas contra uno de los jefes más desafiantes.
Colorín colorado, pues la room se ha terminado. Como es costumbre, ahora voy a exponer los puntos débiles de la build, los puntos fuertes y mi valoración final al respecto. Valoración final. Pues bueno, como bien sabemos, mi bella Katarina me ayuda a tomar decisiones en este tipo de builds. Y debo ser honesto, yo me he divertido muchísimo con esta build y me he quedado impresionado con lo poco que me duran los jefes contra este par de armas. Y hemos decidido darle una valoración total de 10 puntos, sí señor, 10 puntos. La segunda del canal, la primera te la voy a estar dejando aquí arriba por si quieres checarla, ya que es increíblemente poderosa, muy efectiva contra casi todos los tipos de jefes, y su atributo perforante pues hace que prácticamente puedas meterle hielo a tus enemigos de una manera muy rápida. Lo mejor de todo es que puedes jugarla con distintas variantes. Pronto estaré jugándola con variante sangrienta, ígnea y fulgurante o rayo, haciéndola sumamente genial. Estamos claros que esta es una build prácticamente orientada más que todo al PvE, pero ¿quién quita que no puedas meter tu sorpresita en PvP? ¿Tú qué opinas? Y ese fue el final con respecto al video. Espero que te haya entretenido, pero sobre todo a que te animes a jugar esta build que es tan poderosa, letal, agresiva y sobre todo muy divertida de utilizar. Estoy seguro que te encantará. Estoy haciendo directo casi todos los días en las noches, charlando con mis suscriptores, aceptando retos que ellos me colocan o trayendo builds tan rotas como esta. Si te gustó, me gustaría que dejaras un poderoso like, un comentario aquí abajo en la cajita de los comentarios, a ver qué te pareció, y por supuesto una suscripción para activando las campanitas con las notificaciones, por supuesto, para que cuando yo traiga builds tan rotas como estas pues estés atento y no te la pierdas. Espero te encuentres súper bien. Nos vemos en las tierras intermedias. No dejes que te congele, esperando que te encuentres sumamente genial. Hasta la vista, babies.